buenas tardes, bienvenidos a este nuevo conclave de SLA. Mi nombre es Juan Carlos Eichholz, soy socio fundador de SLA y quiero como siempre agradecer a nuestros socios en esta aventura que son Icare y Yandi. El conclave de hoy lo vamos a centrar en la empresa, el rol que la empresa tiene. No solamente en la pandemia, que es lo que hoy día estamos viviendo quizás con más fuerza, sino que el rol de la empresa que existía antes de la pandemia va a cambiar ese rol hacia después de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando realmente con la empresa que ha estado también mucho en el centro de la atención? No solamente los estados, la política, sino que también las empresas han sido protagonistas muy importantes de esta pandemia. Hoy día tengo invitados muy especiales para tener esta conversación. Hemos invitado a los líderes de las asociaciones empresariales más importantes de Chile, de Perú y de Colombia. Por el lado de Chile nos acompaña Juan Sutil, que es presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Por el lado de Perú nos acompaña Elena Conterno, que es presidenta de IPAE. Y por el lado de Colombia nos acompaña Brooke McMaster, que es presidente precisamente de la ANDI, uno de nuestros socios en estos conclaves. Como siempre, la invitación va a ser a tener una conversación ágil, entretenida, atractiva, con comentarios rápidos, con fluidez, tocando temas importantes. Una conversación además donde ustedes, ¿no es cierto?, panelistas, van a poder preguntarse entre sí, interrumpirse, haciéndolo lo más atractivo para la audiencia, para ustedes que están ahí viéndonos hoy día. Y agradecerles también a ustedes como audiencia por las muchísimas preguntas que nos hicieron llegar y que vamos a estar utilizando acá en esta conversación. Muchas gracias a los cerca de 400 personas que se inscribieron para este conclave. Y una de las cosas que vamos a estar buscando en esta conversación es que no sea políticamente correcta. Es decir, que podamos tocar temas, algunos que pueden ser especialmente sensibles, y tratar de hacerlo de la manera quizás más transparente, directa, que sea posible. Así que con esa invitación, les doy la bienvenida a todos ustedes como audiencia, les doy la bienvenida y los agradecimientos por estar acá, a Elena, a Juan, a Bruce, y voy a lanzarme con una pregunta para todos. Habrá preguntas que voy a hacer a cada uno en particular, otras que van a ser más para los tres. En este caso quisiera lanzar una pregunta para los tres. Y tiene que ver un poco con los cambios que estamos mirando hace ya rato, no solamente a raíz de esta pandemia a nivel social. Estamos en un mundo que está cambiando vertiginosamente. Estamos hablando de, algunos lo llamarán, una transformación desde una era industrial a una era digital, otros le llamarán cuarta revolución industrial. Lo concreto es que aquí ha habido una aceleración tremenda, casi exponencial, dicen algunos, del cambio. Cambio que se ve en la sociedad, en las costumbres de las personas, en los hábitos de consumo, y que también se ve en las empresas. Entonces, más allá de los cambios que se ven en cada una de las empresas que ha tenido que irse adaptando a todo esto que hemos estado viviendo en la era digital, ¿hay cambios que ustedes están viendo en el rol de las empresas? Es decir, esa empresa que conocimos en la era industrial respecto del rol que cumple, ¿es el mismo rol que cumple en todo esto que estamos hoy día viendo que podríamos llamar era digital? Y si sí, si hay un cambio, ¿cuál es ese cambio? ¿En qué ha cambiado el rol de la empresa? Elena, partamos contigo. Gracias. Bueno, sin duda, digamos, la naturaleza, la esencia de la empresa, digamos, se mantiene, ¿no? Pero creo que, y ahí puntualizar, ¿no? La empresa como un vehículo por cual se atienden necesidades que tienen una demanda concreta, necesidades de las personas, ¿no? Y lo tienen que hacer de manera sostenible, de manera rentable, porque si no, digamos, la empresa no camina, ¿no? Entonces es esa atención de necesidades de las personas, digamos, de manera rentable, ¿no? Lo que creo que tenemos es pues muchas más demandas en general en la sociedad frente al empresariado, ¿no? Digamos, hay cuantiosas demandas, a veces, la verdad yo, sin ser empresaria, además, si bien soy representante empresarial, pero no lo soy, digamos,
Lo concreto es que yo siento que las mismas demandas podríamos ponerles a todos los actores, ¿no? A veces se dice, no, que los empresarios deben hacer tal cosa, y bueno, y también los abogados, también los contadores, también, digamos, los médicos, también los profesionales de las ONGs. En general, creo que como sociedad tenemos retos que tenemos que abordar, creo que eso hay un consenso, ¿no? Sin duda, el rol empresarial es fundamental, digamos, para atender las necesidades de las personas, y como parte de ello, además, es generar empleo, ¿no? Que es lo que más permite a los hogares surgir, generar impuestos, que es lo que permite a los estados funcionar, ¿no? Pero el progreso pues lleva mucho más, ¿no? Mucho más de todos los actores, y en particular pues creo que hay una demanda hacia los empresarios a mirar más el entorno, mirar más, digamos, los retos que están al frente y contribuir a su solución. Bien. Juan, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo me sumo a cada una de las palabras de la Elena, porque la esencia de la empresa es cumplir un rol en la sociedad. Y ese rol, bajo mi concepto, es más allá que bienes y servicios. Ha quedado demostrado en esta crisis, en el caso chileno, que se suma a una crisis política, se suma a esta crisis sanitaria, y ha quedado de alguna forma develado la importancia de la empresa, la importancia de lo que la empresa puede hacer por la comunidad, cómo lo hace con la comunidad, cómo está inserta en el territorio, y me imagino que eso es válido también para Perú y Colombia, en términos de que esa empresa en ese lugar es el centro de reunión, es el club deportivo, es el apoyo al vecino, a la comunidad, y yo creo que en ese sentido hay un reforzamiento en esta crisis y que puede ser un cambio fundamental para el futuro. Sin duda, hay un cambio en la forma, hay un cambio en la digitalización, en el uso de la tecnología, en el teletrabajo, pero sobre todo para mí hay un cambio desde la mirada de la confianza. Si uno va mirando hacia el pasado, en una pandemia como esta, ya queda totalmente obsoleta la tarjeta de control horaria de las personas. Las personas están actuando con muchísima responsabilidad, están actuando con muchísimo compromiso. Hoy día las empresas están actuando también con bloques horarios de ingreso, con desplazamiento y apoyo en el transporte, y ha cambiado. Y eso yo creo que cambió para quedarse, en términos de la forma en que vamos a hacer las cosas, y yo creo que también va a cambiar del punto de vista de cómo se inserta la empresa aún más en la comunidad y en la sociedad, y en la responsabilidad que tenemos de eso, es más que bienes y servicios de calidad, es más que pagar nuestros impuestos, es más que contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto, también tenemos que contribuir a la comunidad en que estamos insertos. Yo creo que esos son los grandes cambios, y sin duda los cambios tecnológicos que son abismantes y que pusieron a prueba la tecnología, la red de soporte y a su vez el talento humano para implementarla. Y en el caso chileno, yo conozco empresas, incluso empresas en las cuales yo soy accionista y participo, donde más del 95% del personal, estamos hablando de empresas de más de 500 colaboradores, están trabajando desde el terreno, desde su casa, desde el teletrabajo, con aplicación de la tecnología para hacer los procesos contables, los procesos comerciales, los procesos de logística y despacho. Por lo tanto, yo creo que esa forma va a cambiar, nos va a aproximar y nos va a generar también muchísima productividad desde la mirada de la confianza. Bien, gracias Juan. Luz, tú tienes también una mirada similar de una empresa Claro, que está más conectada con el entorno, que se sale solamente de la producción de bienes y servicios, de generación de empleo y de pago de impuestos. claro, Juan Carlos, yo quisiera inclusive hacer una referencia antes de llegar a ese tema que has mencionado, para decir que sin duda había que separar toda la dinámica que traíamos, digamos, antes de la pandemia a la dinámica durante la pandemia y durante la crisis que hemos venido viviendo.
para decir que sí ha habido, sin duda, digamos, como una nueva aproximación de la sociedad frente a la empresa. También seguramente ha habido una nueva aproximación de la empresa frente a la sociedad, pero diría yo que responde mucho más a una sociedad que está verdaderamente cambiando a pasos vertiginosos a nivel mundial. Hay muchas cosas que venían pasando a nivel mundial antes del enero o el febrero o el marzo de este año, dependiendo de en qué país estamos hablando. Pues no es sino ver lo que ustedes alcanzaron a vivir en Chile, o lo que vivimos en Colombia en noviembre, o lo que se dio en Francia, o lo que se dio eventualmente en Ecuador. Lo tuvimos en muchas partes y lo hemos tenido en muchas partes. Mi interpretación es que lo que ha venido cambiando no es tanto la empresa, no es solo, digamos, la posición de la sociedad frente a la empresa, sino la sociedad misma. Hemos tenido unos últimos 5 años, que quizá no son 10, pero 5 años, digamos, con inmensos cambios. Por supuesto está lo digital. No hay la menor duda de que está lo digital. Por supuesto está la aproximación de la empresa, por ejemplo, frente al tema ambiental, o está la aproximación de la empresa frente al tema social, pero están cambiando muchas cosas. El mundo está cambiando. Dicho esto, en este escenario, evidentemente también cambió la aproximación de la sociedad hacia la empresa, y de alguna forma, y no nos podemos decir mentiras, y de alguna forma en algún momento nos señalaron, digamos y yo siento que injustamente, durante todo este último proceso, como eventuales responsables de muchas cosas que probablemente lo somos, pero no de todo. Es decir, la empresa no es el único responsable por la educación, no es el único responsable por la salud, no es el único responsable porque funcione la justicia o por luchar contra la corrupción. Y esa agenda ha quedado de alguna forma detenida, ha quedado en pausa, pero yo no creo que haya terminado. Esa es una agenda que volverá, que va a volver, y que ya nos tiene que dar una indicación, digamos, de para dónde vamos nosotros en el mundo. En algunos países pasará más rápido, en otros más temprano y tal. Luego hay que decir que la pandemia ha traído muchas cosas muy malas, muchas cosas muy costosas, pero ha traído algunas cosas buenas. Y una de las cosas buenas que ha traído es la oportunidad que le ha dado a la empresa de mostrar su valor en la sociedad. De alguna forma lo mencionó Juan y lo mencionó Elena ahorita, pero no hay duda que el hecho de que la empresa haya sido como el gran abastecedor de la sociedad y le haya permitido a la sociedad hacer sus cuarentenas bien hechas, le haya dado servicios públicos, le haya dado servicios financieros, le haya dado alimentos, le haya dado productos de aseo y productos de higiene, demostró que la empresa tiene una función en la sociedad. Luego, adicionalmente, y esto es lo más notorio de todo, evidentemente somos los grandes generadores de empleo. Entonces, cuando se amenaza a la empresa, que ese era un hecho un poco abstracto para muchos, amenazar la empresa, ¿qué significaba? Bueno, amenazar la empresa es lo que está pasando ahora, que caiga la producción del 10%, que se cierren empresas, que haya quiebras o que haya insolvencias. Cuando eso sucede, se pierde el empleo. Y cuando se pierde el empleo, las sociedades pierden la principal fuente de bienestar que tienen. Pues eso, digamos, con gran costo y con gran dolor, se ha hecho evidente durante este tiempo también. Entonces yo diría que por lo menos desde el punto de vista de posicionamiento de la empresa, hemos entendido todos mucho más de qué significaba aquel abstracto, de que la empresa era muy importante para la sociedad, pero que al final realmente nadie defendía con gran ahínco. Si no defendemos las empresas de aquí en adelante, no vamos a ser capaces de crear más empleo, no vamos a ser capaces de recuperar las economías, no vamos a ser capaces de recaudar impuestos. Y yo diría, y me gustaría como plantearlo, digamos, como en esos dos escenarios. Ahora, creo que vamos a volver a lo de los últimos 5 años. Eso no fue algo que realmente se olvidó y quedó allá en el pasado, no, seguramente se va a dar seguramente con más aprecio hacia el valor social de la empresa, pero sin duda alguna es algo que está ya, digamos, en la sociedad mundial. Sí. Yo coincido ahí con lo que está señalando el primer punto, desde luego, de una sociedad que ha cambiado muchísimo, lo señalaba Juan y Elena también, de que hay expectativas distintas sobre las empresas, y lo que se ha visto no solamente respecto a las empresas, ¿no es cierto?, sino que dentro de estos cambios sociales, en general las instituciones políticas, religiosas, empresariales, de todo orden, han perdido legitimidad frente a la ciudadanía. Y las empresas, desde luego, no son la excepción. Ahora, y aquí quizás por lo mismo que dijiste, Bruce, de lo que ha estado pasando en el último tiempo, Chile ha sufrido bastante en esto. O sea, probablemente uno de los países donde más ha caído la credibilidad de las empresas ha sido Chile. Y además tuvimos este estallido social de octubre del año pasado, también se sintió en Colombia, pero aquí en Chile fue especialmente fuerte. Entonces las empresas en Chile, las grandes empresas fundamentalmente,
digamos que no han estado en un buen pie de cara a cómo son percibidas por la ciudadanía. Y quisiera ponértelo a ti, Juan, en esto. ¿Por qué es que pasa esto? O sea, vamos a hacer aquí una quizás recopilación de eventos donde las empresas no lo han hecho bien, pero quizás yendo un poco más a fondo también. Porque hay en Latinoamérica en general una mala imagen de las empresas cuando se la compara con la imagen que las empresas tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Hay algo quizás que es más de fondo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué es que la empresa tiene una reputación baja y a la baja en países como Chile al menos? A ver, yo creo que hay muchos aspectos que contribuyen. Hay que pensar que en Chile hay casi 1 millón de empresas, desde micro, pequeña, mediana, grande empresa y mega empresa. Y eso es el motor, claro, del desarrollo y el motor del crecimiento. Hay que entender también que las prácticas que se usaron en el pasado, en muchas actividades han ido cambiando en el presente, fruto en positivo para mí de la transparencia, la tecnología que te hace ver las cosas en tiempo que antes se veían con distancia. Como por ejemplo, seguir la Segunda Guerra Mundial, había que esperar que llegara un barco con la noticia y con el video, y tú seguías la guerra con 30 días de desfase, y hoy día la puedes seguir con 30 milisegundos de desfase. Eso hace visualizar muchas veces aquellas cosas en que la sociedad falló, porque los seres humanos fallan. Y tú mencionaste instituciones como la institución política, la institución religiosa, la institución de la empresa y muchas otras que fallaron, como bien dice Bruce, a nivel mundial. El cambio es mundial. Ahora, en Chile han pasado dos cosas. Ha pasado que algunas empresas que me sobran en esta mano, porque son menos que esta mano, cometieron en Chile errores como también cometieron quizás en algunos casos las mismas empresas en Colombia, como fue el caso de la corrupción de los Tizú y otros, que eso ha habido un permanente condena social, pero ha habido más que eso en el caso chileno, un permanente golpeo en el clavo, permanente, de denostación de nuestra acción. Entonces, al final, por 4 o 5 casos, que por cierto son de altísima magnitud, por supuesto que son reprochables porque van contra los principios básicos que nosotros promulgamos y defendemos, como es la libre empresa, el libre emprender y otros, y estos hechos lo que hacen es que atentan contra nuestros propios principios, han generado esta sensación de malestar. Y en el caso chileno, la izquierda, porque hay que decirlo tal cual es, ha hecho una sistemática campaña por ir haciendo transformaciones con mucha fuerza, en el cual, en mi opinión, se ha ido degradando la institucionalidad de este país. A mí me parece bien la transparencia, me parece bien levantar la realidad, me parece que eso ayuda y contribuye precisamente a lo que dices tú, que es lo que ocurre en otras latitudes, especialmente en Europa o en Norteamérica o en los países anglosajones, donde hay más respeto a la regla, más respeto al compromiso, más respeto a la mano, me refiero al contrato de mano, menos a esta cosa larga, tediosa de los papeles y los contratos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que es muy positivo que en el caso chileno haya habido una corrección en términos del financiamiento a la política, en términos de la relación de los gobiernos corporativos, en términos del control del microabuso que existe, porque a veces no solo pasa en lo grande con una colusión, sino que también pasa cuando tú quieres devolver tu teléfono y pasan meses para que la compañía acepte que tú devuelvas el teléfono o devuelvas un servicio. Y en ese aspecto, yo creo que hay que entender que en el caso chileno, a diferencia de Colombia o Perú, que vamos más adelante que ellos en términos del crecimiento de la clase media y la sociedad, existe y se genera este malestar.
que está agravado, creo yo, por esto de darle en el clavo permanentemente a estas instituciones que de alguna forma van generando el menoscabo de la convivencia y en el caso chileno el extremo en los cuales nos vamos encontrando. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que enfrentar esto con la verdad, enfrentar esto con la realidad. Sin embargo, me quiero referir a los otros 995 empresas de Chile que nos levantamos a las 5 de la mañana, que hacemos nuestro trabajo, que contribuimos a la sociedad, como dijo Bruce, que hemos demostrado en estos hechos que somos fundamentales porque generamos el empleo de calidad, generamos el bienestar, generamos la riqueza sustentable, el respeto al medio ambiente, que ahí hay otro factor de denostación que muchas veces es injusto, porque uno no puede medir lo que ocurrió en un hecho hace 25 años con la vara de las reglas de hoy, donde hoy día la empresa sí se ha adaptado a eso. Entonces, yo creo que la empresa sigue su rol, sigue su compromiso, y nosotros lo que tenemos que hacer es salir a la cancha con los argumentos, salir a la cancha con nuestros valores y principios y permitir transitar precisamente para lograr mayor crecimiento, bienestar, protección social, y así la vida es más feliz. Es cosa de recorrer Europa, que está gobernada en muchos casos por la izquierda, por decir España, Portugal, Suecia, y para mí es una socialdemocracia que permite la convivencia y el desarrollo y no la polarización como vivimos en Latinoamérica. Y finalmente, para terminar, le quiero comentar a mis colegas que tuvimos un hecho lamentable de un diputado comunista que impide ser fiscalizado, aduce que tiene poderes sobre la patrulla militar que lo estaba controlando, andaba con su familia ilegalmente transitando, y eso, lo pongo en ese ejemplo, también explica que en nuestra vereda también tenemos a veces empresarios de esa calaña que denostan, así como el señor Hugo Gutiérrez está denostando la política chilena, también hay algunos nuestros que lo hacen. Y yo creo que eso, en los países más desarrollados y especialmente en el norte y especialmente anglosajón, no sucede como sucede acá. Yo creo que esa combinación es la conducta que nosotros debiéramos corregir. Disculpen lo largo, pero creo que es importante. Había que decirlo, diría alguno, ¿no? Hay una cosa ahí. Bruce, ¿tú vas a decir algo? Sí. Sí, yo quería decir algo sobre lo que acaba de decir Juan Carlos, si te parece, porque a mí me parece bien hacer los reconocimientos y uno no puede tapar el sol con las manos, que es de alguna forma lo que Juan está diciendo. Si hay cosas por corregir, hay que corregirlas y yo no tengo la menor duda y siempre las habrá. Además, porque los raseros cambian y las medidas cambian y las exigencias de la sociedad cambian. De eso no tengo la menor duda. Sin embargo, yo creo que uno no puede olvidarse de todo lo que está pasando en el mundo en términos de populismo y de cómo el populismo condujo a volver la crítica fácil, digamos, una de las principales herramientas para hacer política y para eventualmente digamos, atacar a gobiernos o atacar a estamentos o atacar eventualmente incluso generar ideas de lucha de clase y demás, o eventualmente simplemente ganar popularidad por la vía de decir es que el señor del celular no cumple los contratos o el señor del banco cobra intereses demasiado altos. Es muy fácil decir eso. Es demasiado rentable, digamos, desde el punto de vista político, acudir a los argumentos populistas y nosotros desde el empresariado somos un blanco fácil. Porque claro, pues somos de alguna forma los que proveemos muchos de los servicios donde eventualmente va a haber fallas y las fallas serán siempre criticables. Entonces yo quiero decir que sí, hay que reconocer absolutamente todo, pero también quiero decir que la sociedad ha caído en posiciones, y digo especialmente los políticos, han caído en posiciones irresponsables porque atacar el aparato productivo o atacar el aparato empresarial al final del día lo único que va a producir es más pobreza. No es sino ver nuestro vecino aquí del oriente en Colombia, y efectivamente la decisión que hubo en algún momento de atacar con decisión, ahí sí es verdad, al aparato empresarial y veamos en dónde está hoy en día esa economía.
una economía que hubiera podido ser la economía más rica per cápita de América, hoy en día es quizá la más pobre. Entonces, realmente yo quisiera como decir que está bien, digamos, el acto de contrición, pero yo creo que también hay de lo otro muy fuerte. Y tenemos que ser estrictos con las compañías, ¿ah? Yo no estoy diciendo que no lo seamos. Sí. Y de Sí, repente, interesante. sumando ahí, complementando, creo que queda claro y hay coincidencia en que por un lado hay un tema de comportamiento y por el otro un lado un tema de comunicación, ¿no? Creo que todos coincidimos en que los comportamientos, digamos, tenemos ciertos casos que han sido lamentables, tanto de colusión, de corrupción, de distintos temas, ¿no? Y que esos deben ser condenados y deben ser corregidos, ¿no? Y creo que todos estamos para promover que estos cambios se den donde no se dan, pero que no es la generalidad de los casos, ¿no? Los miles de empresas, digamos, como dices, son gente esforzada que se levanta y que sabe pues que a final de mes tiene que pagarle al banco, tiene que pagar la planilla, tiene que vender, en fin, digamos, y salir adelante y seguir innovando para que finalmente alguien le compre, digamos, ese producto para atender bien a esa persona. Entonces, eso a nivel del comportamiento. A nivel de la comunicación, sin duda hay una brecha entre lo que uno considera que es la realidad y la lectura que hay en la sociedad, ¿no? Y esta desconfianza que se señalaba, ¿no? Es evidente que la desconfianza no es solo al empresariado, es hacia todos los actores, pero refiriéndonos al tema del empresariado, creo que ahí hay una brecha que tenemos que abordar, es decir, cómo realmente cambiamos la percepción que existe, cómo hacemos que la gente vea, oye, un momentito, ¿no? Digamos, estos son hechos aislados, pero mira a tu vecino, mira la pollería de la esquina, ¿no es cierto? Mira a tu primo o mira dónde trabaja tu hermano, ¿no? Todos son con empresas, digamos, que se sacan, digamos, el ancho día a día tratando de salir adelante, que han estado a la altura de circunstancias en esta pandemia, cuidando la salud de los trabajadores, tratando de seguir operando, en fin. Entonces creo que ahí hay todo un reto, digamos, de temas de comunicaciones. Creo que hay mucho por trabajar y en eso, digamos, ¿cómo comunico? ¿Qué hago? Digamos, uno, creo que hay que trabajar más en la comunicación con los trabajadores. Los trabajadores deberían ser los primeros embajadores de las empresas y comunicar, digamos, lo que se hace y su rol y su beneficio. Segundo, están los clientes. Tenemos pues empresas que tienen a nivel masivo, digamos, empresas de servicios públicos, empresas financieras, entre otras, digamos, que tienen millones de clientes y que tienen contacto periódico con ellos a través de un recibo, estado de cuenta, a través, digamos, de un servicio, que es importante también reforzar la comunicación. Y tercero, es la comunicación a la opinión pública, ¿no? Yo sé que a los empresarios, digamos, les dicen, oye, pero yo estoy, digamos, preocupado en operar, preocupado, digamos, en gestionar, digamos, pero creo que ese es un reto que tienen hoy los empresarios, ¿no? Ver su comunicación, insisto, con trabajadores, con los clientes, pero también con la opinión pública, digamos, para que esta percepción, digamos, que lo que estamos en este evento tenemos, sea pues más compartida por la sociedad y que cuando vengan pues los ataques de izquierda, los ataques populistas, pues no encuentren campo fértil, digamos, para esos enunciados. Sí. Sí, sin duda estamos hablando de un fenómeno multivariable acá. No hay una cosa que pueda explicar por qué quizás los empresarios están un poco en la mira, siendo observados y criticados. Desde luego, claro, hay algunos empresarios y algunas manzanas podridas, como dice Juan, hay populismo, como dice Bruce, hay falta de quizás una comunicación por parte de los empresarios para poder contar mucho mejor todo lo que hacen, que indudablemente es muchísimo. Pero quiero llevarnos un poquito más a fondo en esto. ¿Puedo hacer un punto, Juan Carlos? Sí, En lo corto. en lo que tú mencionas, pero también hay que mencionar, como dije yo y puse el ejemplo del clavo con el martillo, hay una organización permanente, reiterada, de denostar el sistema productivo. Olvídate de los empresarios, es el sistema productivo y el empresario, bueno, es quien lo representa y al que más le dan. Y quiero poner un ejemplo en el caso chileno. En Chile, el 85% de la salud la da el sector público. Y hay cola, hay espera. El servicio es bueno, el hospital el servicio es bueno para Chile. Sin embargo, lograr ese servicio es casi 5, 6 meses, a veces un año de espera. Por lo tanto, el servicio en general es malo.
En el caso de la educación, el 86% de la educación en Chile es pública y el resultado es muy malo. Resulta que las pensiones, una parte de ellas la da el Estado, porque otra parte la construimos nosotros con nuestros ahorros, y también es mala. Y resulta que no existe un rechazo social sobre un Estado que te traga tus recursos a través de los impuestos. En el caso chileno, de quedarle debiendo plata al Estado te cuesta hoy día 5 veces más la tasa de interés que ir al mercado financiero. Sin embargo, en el mercado financiero existe una denostación permanente de la usura y resulta que el Estado cobra 5 veces más. Si tú le sumas las multas, pasa a ser quizás 10 veces más caro, lo cual es una usura, y ahí no existe una reacción de parte de la sociedad. Y eso que indica que hay una dirección clara en el discurso y en la forma de hacerlo. Cuando yo asumí la presidencia de la CPC, mi propósito fue muy claro: voy a salir a la cancha y tenemos que salir a la cancha, porque de lo contrario, nosotros vamos a ser sobrepasados, como dijo Bruce, que lo dijo de otra forma, y resulta que somos el pilar fundamental de la sociedad. El ejemplo más claro también lo dijo Bruce, que es Venezuela. Él habló del Oriente, pero yo entendí que era Venezuela. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica, hoy día es el país más pobre de Latinoamérica. ¿Y cómo logró eso? Porque el presidente Chávez lo primero que hizo fue destruir la producción y el comercio venezolano. Y hoy día es un país pobre, corrupto, donde la gente pasa hambre, y eso fue producto de destruir el sistema productivo. Por lo tanto, yo creo que el mundo está cambiando. Perdona, Juan Carlos, que me tome la palabra, pero el mundo está cambiando. El mundo nos exige cosas muchísimo mayores que antes. La transparencia, los gobiernos corporativos tienen que ser distintos, la actitud tiene que ser diferente, la forma de relacionarnos diferente, pero sobre todo tenemos que hacer ver la importancia de lo que significa nuestro sector, nuestra producción, como dijo la Elena, que cada cual trabaja en la empresa y que somos los que finalmente le damos el sustento a los países. Perdona, ya no voy a hablar más, así que no te preocupes. Está bien, muy bien, no hay problema. De eso se trata. Pero déjenme ser un poquito provocativos acá, porque aquí me estás agregando un otro elemento dentro de esta multivarianza que podemos ver acá, ¿cierto? Que ya hay temas ideológicos, y por supuesto que los hay, ya de denostar el aparato productivo por las razones que sea de parte de ciertos sectores. Pero, desde luego, también hay que mirarse a uno mismo, ¿no? Y voy a poner una suerte de mini tesis. Puede que en países como los nuestros, donde hay desigualdades sociales muy importantes, haya también un distanciamiento fuerte entre quienes toman las decisiones, aquí lo voy a poner en el sector privado y típicamente en las grandes empresas, y lo que realmente pasa en la sociedad. Eso no era tan relevante cuando tú tenías una sociedad no suficientemente empoderada, quizás porque no había las tecnologías que existen hoy día, porque no hay los niveles de educación que existen hoy día. Entonces hablabas de una clase alta, ¿no es cierto? Y una gran clase baja. Hoy día tenemos una clase media, empoderada, que levanta la voz, que es capaz de articularse a través de las tecnologías que hoy existen. Entonces, necesitas estar mucho más conectado con esa sensibilidad, con lo que va pasando en la sociedad. Pero el piloto automático no hacía demasiado necesario esa conexión. Entonces, ¿hasta qué punto hoy las empresas, cuando hablo de las empresas estoy hablando de la alta dirección de las grandes empresas fundamentalmente, que aquí lo que está en juego, están suficientemente conectadas con esa sociedad? Puesto de otra manera, por ejemplo, ¿cuánta diversidad hay en esa alta dirección de las empresas? Porque si no hay diversidad, tú tiendes a tener mayor dificultad en escuchar esas otras voces. Y desde luego estoy hablando de diversidad de género, que es muy obvia, pero también hay diversidad quizás desde las universidades de las cuales proviene la gente que ocupa los cargos de alta dirección, el estrato social, en el caso chileno, en parte el peruano, no así tanto en el colombiano, cuánto hay representación de las diferentes sensibilidades regionales dentro de las empresas. Entonces, ¿hasta qué punto la empresa, por la falta de quizás diversidad que hay en sus cúpulas,
se ha desconectado o le ha costado, más bien, irse adaptando a lo que va ocurriendo con la sociedad porque no está suficientemente conectada con esa sociedad. ¿Ven algo de eso ustedes? Sí. Elena, o Bruce. No, Elena, adelante. A ver, creo que sin duda hay muchos retos en ese sentido, ¿no? Tanto por tener varias miradas, ¿no? De género, digamos, de origen socioeconómico, de lugar, digamos, de nacimiento del país, ¿no? Para mejorar también la lectura, ¿no? Como dices, probablemente si tuviésemos más diversidad, ¿no? Estaríamos más conectados con la sociedad. Entonces, creo que sí hay todo un tema, un reto importante, ¿no? Y creo que ahí lo fundamental es también el punto de entrada, ¿no? El reclutamiento, ¿no? Que realmente no sea, pues, que porque, digamos, es el amigo, el primo, digamos, estudió con alguien o el colegio que me gusta, ¿no? Sino que realmente ver cómo tenemos procesos meritocráticos, ¿no? Que realmente den igualdad de oportunidades, ¿no? O más aún, ¿no? Cómo hacer acciones afirmativas de mentoría, digamos, para personas, digamos, que podrían estar en desventaja, para que tengan también acceso a las oportunidades y entiendan los códigos y puedan, pues, tener más éxito, digamos, en esos procesos, ¿no? Creo que directorios, gerencias más diversas van a incidir, digamos, en mejores decisiones. Creo que ahí hay, sin duda, toda una tarea. Pero creo que también, más allá, digamos, de tener esa diversidad adentro, es el tema, la apertura a escuchar al que piensa distinto, ¿no? Y tolerarlo y discutirlo, ¿no? Digamos, que no quedarnos en que esté equivocado, ¿no? Sino que, bueno, explicar y tener, digamos, ese puente, ¿no? Por eso siento que hay que reforzar, decía antes, el tema de la comunicación con trabajadores, con clientes, con la comunidad, digamos, siento que las empresas han estado muy hacia adentro, ¿no? Han trabajado y los empresarios son excelentes, digamos, viendo la gestión, ¿no? Toca hacer mucho más hacia afuera, toca más, no, y no como en labor de venta de bienes o servicios, sino en mi labor de comunicar lo que hago, ¿no? Y de relacionarme con esa sociedad, ¿no? De entender cuáles son mis grupos de interés, cuáles son las percepciones que tienen, ¿no? Y cómo respondo, digamos, a esas percepciones o esos mitos, porque muchas veces hay mitos, digamos, presentes, ¿no? Entonces, un poco recapitulando, sin duda hay que mejorar la diversidad adentro y eso va a traer mejor lectura de la realidad y mejores procesos. Y también, digamos, hay que hacer el esfuerzo de tender puentes hacia afuera, hacia quienes piensan distinto y en general hacia la comunidad. ¿Cuán grande es la brecha en el Perú en eso, Elena? En tu mirada. Bueno, la brecha es grande, ¿no? Tanto a nivel de género, ¿no? Digamos, yo agradezco, he tenido varias oportunidades que he sabido aprovechar, digamos, pero a nivel agregado uno ve, pues, que sin duda hay una brecha en temas de género, hay también, pues, una brecha a nivel, digamos, de Lima por provincias, ¿no? Perú, lamentablemente, es un país muy centralista, ¿no? Y, digamos, creo que falta hacer mucho esfuerzo por realmente ser conscientes, ¿no? De todo lo que, de la complejidad que es el Perú, la heterogeneidad que hay presente, desde población indígena, de comunidades campesinas, digamos, y todo lo que eso, el mundo agrario, el mundo rural, digamos, y todo lo que eso implica, digamos, tanto para las empresas como para el Estado, ¿no? Sin duda hay brechas enormes, ¿no? Creo que las empresas tienen mucho que hacer y, por supuesto, también el Estado tiene muchísimo que hacer, digamos, para poder enfrentar esta situación, ¿no? Porque, digamos, para gente que está en desventaja, su primer piso, digamos, es el acceso a servicios básicos. El encargado de dar los servicios básicos es el Estado. Entonces, claro, con un sistema de educación que solamente el 12% termina con los conocimientos necesarios en comunicaciones y matemáticas, no te digo todos los otros temas, pero solamente el 12%, entonces, claro, ya de saque, digamos, no le estás dando unas capacidades, digamos, a los peruanos, digamos, que dependen del Estado, para salir adelante, ¿no? Igual con temas de nutrición, de anemia, de salud, en fin, ¿no? Entonces,
Ahí, claro, si bien no es una responsabilidad empresarial el tema de la provisión de servicios, si queremos que nuestros países sean viables, sin duda tenemos que involucrarnos en que esos sistemas funcionen. Porque no es viable un país con estos sistemas paupérrimos de salud y educación. Bien. Bruce, tú ibas a decir algo también en esto. Sí, sí, sí. No tengo yo la menor duda de que los últimos 50 años han sido los 50 años de mayor cambio para la humanidad. Pero eso es igual válido para los últimos 30 años, eso es igual válido para los últimos 10 años, eso es igual válido para los últimos 5 años. Y yo esto lo quiero decir como contexto para lo siguiente. Si hay algo que tenemos que ser conscientes, de lo cual tenemos que ser conscientes desde el mundo empresarial, es de que efectivamente el mundo va cambiando a unas velocidades muy grandes. Y quiero decir, y cambia además como con diferentes ritmos. No es el mismo ritmo de la equidad, con el ritmo de la sostenibilidad, con el ritmo, por ejemplo, de la equidad de género, con el ritmo de los derechos humanos. Afortunadamente la humanidad ha vivido lo que ha vivido en los últimos años. Realmente la humanidad siento yo, la humanidad ha caminado hacia ser cada vez más civilizada y a ser cada vez más capaz de reconocer dónde teníamos las grandes fallas y capaz de reconocer dónde tenemos los grandes retos. Si eso es así, los empresarios como agentes de una sociedad tenemos que tener la conciencia de que efectivamente somos parte de esos cambios y tenemos que estar listos a responder a esos cambios. Entonces, de alguna forma, yo lo que diría cuando ustedes dicen que hay entidades o organizaciones que son muy introspectivas, que miraban muy hacia adentro, que estaban muy encerradas, o que estaban muy enclaustradas, en realidad yo creo que era lo que era, digamos. En realidad, en este momento lo que tenemos son cada vez retos más importantes en muchas cosas y tenemos que ser buenos, realmente buenos en poder reaccionar. Y ojalá no solamente reaccionar, ojalá pudiéramos tener el liderazgo y llevar el liderazgo de muchas de las cosas, que no nos las tenga que reclamar la sociedad, sino que entendamos desde antes donde efectivamente tenemos un papel fundamental a jugar y jugarlo rápido y hacer la jugada, digamos, con suficiente agilidad para efectivamente, además, encajar en una sociedad que cambia a muchas velocidades. Las organizaciones empresariales, hay unas muy innovadoras, hay unas muy creativas, hay unas muy nuevas, hay otras que son muy tradicionales, claro que sí. Las que son muy, muy nuevas, innovadoras y creativas hoy en día, de repente serán las tradicionales dentro de 10 o 20 años. Y tenemos que cuidarnos todos de efectivamente mantener esa capacidad de cambio, de innovación y de empatía con la sociedad, de entender qué es lo que está pasando en la sociedad y qué es lo que se está en un momento dado exigiendo. Y ojo con esto, sin sobrereaccionar también. Porque el populismo conduzca a que efectivamente sea fácil, digamos, pedirle ciertas cosas a las compañías, resulta que hay que hacerlo. De repente no. A veces a las compañías, lo dijo Elena ahora, a veces a las compañías se les piden cosas que son responsabilidad del Estado. A nosotros nos pasa, en algunos territorios colombianos, por ejemplo, hay más presencia corporativa que presencia estatal. Y entonces, cuando uno le pregunta a la gente hace una asociación casi que inmediata a que la compañía es el Estado. Y no lo es, por supuesto. Eso pasa, por ejemplo, en nuestros llanos orientales o pasa en nuestras zonas cercanas a la Amazonia y demás. Entonces, yo creo que nos toca ser cada vez más conscientes de que no somos una organización que se mira para adentro, sino somos una organización que va dentro de una corriente en la cual hay flujos que se mueven en distintas velocidades y tenemos que navegar lo mejor posible. Eso es difícil, ¿ah? Y eso requiere de capacidades, habilidades y talentos nuevos, de capacidades, habilidades y talentos no obligatoriamente enseñados en las escuelas de negocios de las universidades, ¿verdad? Por eso no parecería a veces loco que un CEO de una compañía fuera, por ejemplo, un sociólogo. De repente él entiende mejor lo que hay en un entorno y estas cosas van a terminar pasando, lo van a ver y lo vamos a ver todos y yo diría que el reto de empatía, pero también de reaccionar rápido y de ser parte de ese movimiento va a ser un reto de todos los que estamos en el mundo empresarial. Eso nos pone el concepto de capacidad adaptativa al final del día, que es justamente a lo cual nosotros como consultores nos dedicamos, que es fascinante y desafiante al mismo tiempo. Y tomando eso mismo, te lo pongo a ti, Juan, porque mucho de esto que está poniendo Bruce y que se conecta con capacidad adaptativa es cultural, tiene una conexión cultural, ¿ya? Entonces, si uno mira culturalmente a las empresas en Chile, y probablemente al mirar en Chile también vamos a estar mirando un poco lo que pasa en Perú y en Colombia, porque aquí cuando hablamos de rasgos culturales, los latinoamericanos ya empieza a ser un sello. Si tuvieras que pensar, desde el punto de vista cultural,
¿qué es aquello? Dime 2 o 3 cosas, no más, que las empresas que tú conoces en Chile deberían dejar atrás, y 2 o 3 rasgos culturales que deberían incorporar, cosas que hoy día no tienen o no tienen suficientemente internalizadas, que deberían, en este mundo que está explicando Bruce, tener. O sea, yo creo que lo primero es la pirámide de las decisiones o de las formas. Eh, yo creo que en otros países, incluso en esos idiomas, existe la interacción mucho más directa y existe la interacción mucho más plana. De hecho, no existe el don o el usted en el idioma anglosajón, es directo, ¿ah? Lo que lo hace más plano. Yo creo que en ese sentido tiene que haber un cambio muy importante. Tenemos que entender que todos somos seres humanos y en ese sentido tiene que haber un cambio en nuestra manera de relacionar, incluyendo hasta el uso de los casinos, digamos. Hay empresas que tienen los casinos y va el presidente de la compañía hasta el señor que está haciendo el aseo y se sienta en el mismo casino. Y esa horizontalidad yo creo que es muy importante incorporarla en nuestra cultura. Creo que también tenemos que incorporar el compromiso de la entrega de la palabra. Es muy difícil entregarla y uno cuando la entrega la tiene que respetar a fuego. Y eso en otras culturas es mayor al caso latinoamericano. Y también pienso que tiene que haber más respeto sobre la institucionalidad en su conjunto, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Yo creo que en eso también tiene que haber una mejor evolución. Me refiero al medio ambiente, me refiero a los stakeholders de la comunidad en la cual uno está, en la cual uno tiene que entender que más allá que ser el directivo de la empresa, o es más allá de ser el dueño de la empresa, o es más allá de ser la empresa, el propósito fundamental que es producir bienes y servicios, sino que también tiene que estar inserto. Y yo creo que con esos cambios podemos avanzar mucho. Y especialmente también, yo creo que también tenemos que exigir que la sociedad también cambie. Y la Elena lo dijo muy bien. El 85% de la educación o más le entrega el Estado, los bienes y servicios en salud, y lo entrega mal. Y en ese sentido nosotros tenemos que exigir que el Estado funcione con la agilidad, la fuerza, la eficiencia, la prontitud que actúa la empresa. Entonces, con esos cambios yo creo que puede cambiar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno va a los países del norte, eso sí funciona, y funciona bien. Y tanto el Estado como el sector privado, y muchas veces el sector estatal a veces funciona mejor que el privado. Y en Latinoamérica esa cuestión no sucede así. Eso nos da para otro cónclave completo, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con la modernización del Estado. Tema siempre ahí presente y pendiente. Nos quedan 8 minutos. Entonces, lo que quisiera hacer es ponerles algunas preguntas, pero de respuesta no corta, de respuesta brevísima, así casi en una palabra. Les voy a hacer la misma pregunta a los 3, ¿ya? 2 o 3 preguntas así de respuesta rápida, tipo ping-pong. Una, partamos por Bruce. ¿Cuál es la principal fortaleza del empresariado colombiano? Yo diría sin duda que la capacidad de adaptación. Nosotros hemos vivido épocas Ahí, durísimas. ahí estamos, muy bien. Vale, listo. Vamos a hacerla rápido. Y sin duda, han vivido temas tremendamente durísimos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el narcotráfico. Elena, ¿cuál es la principal fortaleza del empresariado peruano? Bueno, yo pensaba lo mismo, ser recursivos, ¿no? Digamos, responder a las crisis de inflacionaria, terrorismo, digamos, esa Ok, capacidad de reacción. bien. Juan, del empresariado chileno, la principal fortaleza. Yo le sumaría 2 palabras: solidaridad e innovación, a lo que han planteado mis colegas. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la principal debilidad del empresariado? Vamos al revés ahora, del empresariado chileno, Juan.
Quizá tú lo mencionaste, la distancia. Distancia con... La distancia con la sociedad, en algunos casos. Estamos hablando de las grandes empresas, ¿eh? Grandes empresas. Bien. Elena, la principal debilidad del empresariado de grandes empresas, ¿eso es cierto, peruano? Para el nuevo tiempo, tener esa capacidad de relacionarse con la comunidad, de dialogar, si se quiere, pues, de hacer política, pero desde la empresa, no partido político, pero hacer política en el sentido de hacer ver tu punto de vista, convencer, hablar, escuchar, digamos, y adaptar. Súper. Y del empresariado colombiano, Bruce, la principal debilidad. Yo creería que es la incapacidad que hemos tenido de convencer a la sociedad del valor de la empresa. Nosotros tenemos una tarea grande para que efectivamente la sociedad entienda y aprecie el valor que la empresa tiene para su funcionamiento y para generarle bienestar. Parto por ti, Elena, en esta. ¿Qué es lo que significa o está significando para el empresariado peruano las redes sociales? Bueno, creo que es el reto, digamos, de estar constante crítica, ¿no? Creo que el empresariado y cualquiera, digamos, recibir, digamos, todo el tiempo críticas, digamos, de distintas partes, ¿no? Creo que lamentablemente lo positivo no se canaliza por ahí, ¿no? Digamos, esos reconocimientos positivos, ¿no? Por todo, ahí hay mucho el tema de los francotiradores y a veces troles, digamos, y creo que también pues hay que tener, como dice, cuero de chancho para también aguantar el golpe y dentro de eso poder pensar y ver bien la dimensión de las cosas. ¿Ya? Juan, para los empresarios chilenos, ¿qué significan las redes sociales? Bueno, me sumo a lo que dice Elena, pero creo que también es una tremenda oportunidad para el emprendimiento, ya sea desde la base o desde la misma empresa, porque es otra manera de relacionarse, es otra manera de comercializar, es otra manera de estar presente. Y creo que nosotros los empresarios, como dijo muy bien Bruce y también Elena, tenemos que usar esos instrumentos en positivo, salir a la cancha y disputarla. Y por lo tanto yo creo que también para nosotros es una oportunidad y no quedarnos en ese pequeño mundo quizás reducido, que destruye, que ataca, y yo creo que nosotros tenemos que ir a lo positivo, ilustrativo, y tú dijiste corta, así que me quedo callado. Bien, me alegro. Y agrego eso, quizás un ejemplo de lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, de ir a la cancha en las redes sociales, la dio aquí uno de los principales empresariados del país hace muchos años, ya, Andrónico Luksic, quien, hay que decirlo, al comienzo fue muy criticado por sus propios pares por ir a jugar a esa cancha. Rus, ¿qué significan las redes sociales? Sí, yo diría que inicialmente significó una amenaza y lo sentía el empresariado como una amenaza, pero ya se entendió que en realidad es el nuevo mundo y que ahí es donde van a pasar muchas cosas y que solamente jugando bien en esa cancha, como dices tú, uno juega bien en el nuevo mundo. Pero inicialmente no hay la menor duda de que lo que sentimos fue como una amenaza, era un mundo como desconocido, agresivo, peligroso, pero no, ya resulta que entendemos que ya no es así. Muy bien. Ya, esta es más difícil, me quedan dos. Pero todos ustedes aquí han hecho alusión a la política y de alguna manera son personajes políticos también. Entonces, ¿qué medida tomarías hoy, en el contexto que estamos viviendo, si fueras el presidente de tu país? ¿Qué medida tomarías, Bruce, si fueras hoy día el presidente Duque? Sí, yo pondría a las empresas en el centro de la estrategia de recuperación. Y lo haría explícitamente a pesar de lo que digan las redes sociales. Yo diría, la única herramienta que tenemos realmente para recuperar y para generar más empleo y para generar inversión y para generar ingresos para el Estado son las empresas y me la jugaría por eso. Muy bien. Juan, si fueras el presidente Piñera. Bueno, me sumo a lo que dice Bruce de poner a la empresa en el centro, pero antes que eso pondría en el centro de la empresa a los colaboradores y los trabajadores, en nuestras preocupaciones y a la sociedad. Y en el caso chileno específico,
buscaría la manera de avanzar en nuestros procesos políticos y constitucionales a como dé lugar y salir a defender la institucionalidad, la democracia y el orden público con mucha fuerza. Bien. Elena, si fueras el presidente Vizcarra, ¿qué medida tomarías hoy? Sí, nomás comentar que además de todo el tema sanitario, problema económico, nosotros tenemos también un serísimo problema político, ¿no? Acabamos de tener un primer ministro que fue pochado y bueno, uno segundo que sí, y tenemos elecciones pronto. Entonces, digamos, sin duda complejo, pensando sobre todo en el tema más inmediato, digamos, efectivamente poner a la empresa al centro, pero lo haría acotado. O sea, un tema que ahorita no funciona es la prueba molecular. La prueba molecular de la población que está en sospecha. Y convocaría al empresariado y decía, ¿cómo hacemos? ¿No? Y cómo sumamos esfuerzos para que esto sea un diagnóstico rápido, digamos, hasta si es posible en farmacias, digamos, y todos los peruanos ni bien tengan ese riesgo. Eso uno, y lo segundo, el tema comunicacional. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar Estado y empresas respecto, digamos, de la situación que se estamos viviendo y que todos salgamos juntos, digamos, como líderes de donde estemos, a comunicar para que haya una unidad y no la sensación de confrontación que tenemos? Muy bien. Bien, y una última pregunta, esta es personal. Ocupar los cargos que ustedes están ocupando en este momento no es nada de fácil, es un tremendo desafío. Tienen que ahí estar en la palestra pública en momentos difíciles como los que estamos viviendo, con desafíos grandes y también con bastante polarización en nuestros países. Entonces la pregunta que quiero hacerles también de respuesta corta, casi en una frase, que tiene que ver con propósito al final del día. ¿Qué los anima a ustedes a estar ocupando las presidencias de estas importantísimas asociaciones empresariales en cada uno de sus países? Ninguno está obligado a hacerlo, ustedes han querido hacerlo. ¿Por qué lo hacen? En una frase, ¿cuál es el propósito que está detrás? Juan. Bueno, contribuir al desarrollo de una mejor sociedad y a su vez un mejor país, desde la vereda en la cual uno está. Y segundo, mi propósito personal fue ponerme a disposición en un momento en que Chile estaba en llamas, donde no era fácil asumir esta responsabilidad ante una circunstancia tan difícil. Todos ustedes vieron lo que sucedió en Chile, cómo se quemó el metro, cómo se quemaron los centros de las ciudades, con qué violencia se actuaba, y por lo tanto yo tuve el propósito de decir estoy dispuesto y voy a salir a la cancha a defender los valores y los principios de la sociedad libre y de la empresa. Muy bien. Elena. Bueno, yo en verdad, desde que arranqué mi carrera, opté por el tema de las políticas públicas, ¿no? Por un compromiso personal con el desarrollo del país. Hice mi maestría en administración pública y toda mi vida profesional la he hecho trabajando en políticas públicas. He estado 10 años en el Estado, he estado 8 años en la cooperación internacional, he estado 6 años presidiendo un gremio y ahora estoy en esta asociación. Entonces, digamos, estoy en esa línea. Sí siento que ahora mi compromiso es de colaborar desde la sociedad civil. Creo que en estos tiempos el Estado tiene un rol importantísimo, ¿no? Pero, digamos, para que los cambios funcionen, digamos, necesitamos también desde la sociedad civil empujar los cambios, construir consensos, y es un poco el reto que me compromete y que me anima y que me entusiasma, digamos, día a día y a estar acá en esta organización. Muy bien. Bruce. Sí, Juan Carlos, yo no tengo la menor duda de que nuestra generación va a ser recordada por las próximas por la forma como asumimos realmente y fuimos capaces de salir de esta crisis tan grande en la que estamos inmersos hoy en día. No tengo duda de eso. Dicho eso, todos nosotros básicamente lo que hacemos es dedicarnos a construir país, a hacer cosas por nuestro país, por nuestra sociedad. Realmente yo debo decir una cosa, en medio de esta crisis yo personalmente considero que es una inmensa oportunidad. Si uno quiso hacer este oficio, porque lo venía haciendo, estar aquí y verdaderamente lograr, como decimos nosotros en la ANDI, poder construir más país. Si uno tuvo esta oportunidad, realmente se tiene que sentir además agradecido de estar aquí y no de estar del otro lado de la barrera imaginándose qué diría yo si estuviera o si pudiera hablar o qué diría yo si pudiera ser oído. De manera que yo creo que para quienes decidimos construir para nuestros países,
esta es una oportunidad única, es una oportunidad de generar oportunidades, es una oportunidad de generar progreso, de generar desarrollo. Les agradezco enormemente el haber estado aquí, pero también un tremendo reconocimiento por lo que están haciendo, lo desafiante que resulta y lo importante que es para el progreso. Ya no estamos hablando aquí del empresariado, sino que el progreso de los países en que cada uno habita. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Bruce, y toda la fuerza en los desafíos que están enfrentando. Gracias, Juan Carlos. Saludos a Gracias y todos. un gusto compartir con ustedes. Gracias. Para mí también un placer compartir. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y bien.